Hola amigos, bienvenidos a esta emisión de Prensa sin Mordaza. Hoy vamos a estar conversando con el abogado y experto en corrupción Joaquín Chafardet sobre los temas relacionados a la elección de los miembros del Consejo Nacional Electoral. ¿Los rectores tienen o no tienen méritos para cumplir la labor de llevar a cabo unas elecciones parlamentarias este año? Él nos lo va a decir desde el punto de vista jurídico y también vamos a hablar sobre el secuestro por parte del Tribunal Supremo de Justicia de los partidos políticos opositores. Muy buenas, bienvenido a nuestro programa. Bueno, fíjate, en primer lugar, la elección como tal del CNE, primero la elección del CNE se ha hecho 4 veces por esta vía. Es decir, que ha asumido el Tribunal Supremo de Justicia, un tribunal constituido él mismo, como está constituido ahorita al margen de la ley, que fue constituido en el año 2015, después de las elecciones parlamentarias. Inmediatamente en el término de una semana se pasaron por encima todos los procedimientos habidos y por haber, ¿no? Y eligieron a una serie de personas, de los cuales elegidos por esa Asamblea Nacional, la mayoría de ellos, no me atrevo a decir todos, pero la gran mayoría de ellos no reúnen las calificaciones que la ley exige para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Eso es la primera parte. Ahora, ese tribunal, el tribunal ha sido elegido en varias oportunidades, ¿verdad? De esa manera que sencillamente el CNE ha sido elegido de esa manera en varias oportunidades. Inclusive en las últimas 4 oportunidades el Tribunal Supremo de Justicia se ha tomado la atribución de elegirlo, diciendo, ¿verdad?, que hay una omisión legislativa. Sin embargo, la Constitución establece claramente qué es lo que se llama la omisión legislativa. Y dice que sencillamente se tiene que limitar el Tribunal Supremo de Justicia a señalar de que no se han cumplido con todos los trámites, o la ley o el acto que haga el tribunal no reúne todos los requisitos de ley, y lo que tiene es que darle un tiempo para que corrija. Entonces, estos se han tomado la cosa. Entonces, el tribunal decide, y ha elegido las últimas 4 veces al CNE, los ha elegido el Tribunal Supremo de Justicia. En este caso particularmente, forma parte de todo un ensamblaje del gobierno para enfrentar los próximos meses y para tratar de alguna manera, aunque da la impresión de que no quieren, porque de legitimar su existencia y su posición. Y esa existencia la están tratando de legitimar, evidentemente presionando unas nuevas elecciones para realizar unas nuevas elecciones de la Asamblea Nacional. Pero sin embargo, ¿qué es lo que han hecho? Han intervenido y nombrado ellos una junta directiva de Acción Democrática. Han nombrado una junta directiva ya de COPEI, ya se vieja. Bueno, ellos han hecho esas intervenciones de los partidos políticos. El único partido político que falta por intervenir y no está en manos del Tribunal Supremo de Justicia es Un Nuevo Tiempo. Del resto, Acción Democrática ahora está Primero Justicia, está COPEI, está Podemos, está el PPT también, son como 8 los partidos que a lo largo de los años han venido siendo intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia, de una manera arbitraria, por supuesto, pero no tienen derecho a eso. Es decir, si los tribunales tienen el poder de nombrar a las directivas de los partidos políticos y a decidir si los partidos a decidir quién maneja un partido político o no, realmente los partidos políticos pues pierden su independencia como institución fundamental de la democracia,
queda en manos de ese Tribunal Supremo de Justicia o de cualquier órgano del Estado las decisiones sobre su existencia o no existencia, lo cual es una irregularidad grande, ¿no? Enorme. ¿Qué pasa con esos nuevos rectores? Ya se ha hablado en varios medios que no cumplen con los requisitos, entre ellos el de tener un cierto grado de imparcialidad a la hora de ocupar un cargo de este tipo. Los nombra el régimen, los postula el régimen, nadie conoce los méritos por los cuales fueron postulados y nadie sabe la razón por la cual fueron postulados. Simple y llanamente se conoció la decisión con esos nombres que dejan mucho que desear, así como también el caso de que hasta qué punto ese Consejo Nacional Electoral es capaz de ofrecer confianza a los electores para realizar unas elecciones que a todas vistas se ven desde inmediato que tienen fraude desde el inicio hasta el final. Fíjate, yo pienso exactamente lo mismo que tú piensas. En primer lugar, que ellos, todas esas elecciones que han hecho 4 veces, ha sido en violación clara de la Constitución. La Constitución establece exactamente cuál puede ser el procedimiento ahí, que está en el artículo 336, numeral 7 de la Constitución, que dice declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del Poder Legislativo, Municipal, Estatal, Nacional, cuando haya dejado de dictar normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución, o las haya dictado en forma incompleta. ¿Y qué puede hacer el Tribunal Supremo de Justicia? Establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de la forma en que se tiene que corregir los errores cometidos en el proceso legislativo, cosa que no lo autoriza a asumir ellos la elección de los diputados, de los miembros del Consejo Nacional Electoral, porque es una función tan propia del poder legislativo. Es decir, yo lo que están es restándole atribuciones al poder legislativo, de una manera arbitraria, y lo han venido haciendo durante los años, y ya prácticamente casi nadie protesta por eso, ¿no? Ahí vi que una protesta de Henry Ramos Alú, por ejemplo, una de las pocas que he visto, porque la gente, yo me he dado cuenta de una cosa, muchos políticos inclusive dan como por aceptada las malas costumbres. En el derecho hay normas que se establecen por costumbre, es lo que se llama el derecho consuetudinario. Bueno, el derecho consuetudinario venezolano es que se viole la ley, ya eso está prácticamente, lo acepta todo el mundo, ¿no? Como en una ocasión que la MUD dijo que, bueno, no importaba si Maduro era colombiano, que eso no era lo más importante, bueno, ¿no? Pero el hecho de acostumbrarse a que el tribunal tome las decisiones que corresponden al Parlamento indica también que de alguna manera se van a acostumbrar a participar en esas elecciones, porque bueno, sí, a nivel de la comunidad internacional esos nuevos rectores no gozan al menos del reconocimiento, entonces no sabemos cómo va a producirse unas elecciones y sí, luego la instalación de una nueva asamblea con esas características. Sí, primero que esa elección y ese nombramiento del Consejo Nacional Electoral es un nombramiento totalmente nulo, porque es una atribución esencial del Poder Legislativo, la designación de ellos. Porque si uno pusiéramos en escala qué poderes son valga la redundancia, cuál es el poder más poderoso, en teoría el poder más poderoso es el poder legislativo, porque es el que representa de manera directa la voluntad popular de los ciudadanos. Entonces, esta gente, bueno, han transformado eso. Entonces parece que estuviéramos así como en un kindergarten, donde hay un maestro como el anterior, en los tiempos pasados, ¿cómo le llama? Una regleta que le da, que es
el poder legislativo y entonces el poder judicial, pues lo sustituye cada vez que le da la gana, toma las atribuciones del poder legislativo, como en este caso, en el cual claramente están quitándole una atribución al poder legislativo, que es la elección de los magistrados, es decir, los rectores principales del Consejo Nacional Electoral. Y bueno, ha venido pasando y se ha hecho costumbre, de manera que en Venezuela, ya leía por el otro un comentario por ahí, que en Venezuela no hace falta constitución porque tenemos la sala constitucional, que es la que reescribe todos los días la constitución, de acuerdo con las necesidades del gobierno. Uno de los temas que se ha planteado a raíz de esta decisión del nombramiento de rectores por parte del TSJ es qué va a pasar con esta otra asamblea, que es la asamblea reconocida a nivel internacional y que está presidida por Juan Guaidó. Cuando se produzcan estas elecciones, donde muy probablemente vayan a participar algunos partidos que se llaman opositores, no sabemos todavía el escenario sobre esa participación, pero ya hemos escuchado que hay algunos que sí creen que van a participar. Entonces, al final, en el mes de enero, cuando se vaya a instalar y de este grupo del G4, tiene que concluir un mandato e iniciar otro. Entonces, es muy complejo ver el panorama jurídico, porque ya se dijo que entonces se le alarga, el lado de la oposición dijo, vamos a alargar el mandato de la asamblea de Guaidó hasta que se produzca todo este proceso, pero hay otra asamblea que ocupa los espacios de la Asamblea Nacional, del Parlamento, del Palacio Federal, y pues van a ser renovadas esas autoridades. Entonces es extremadamente complejo explicar que hay una asamblea que no tiene acceso al Parlamento, que está presidida por Juan Guaidó, que de paso es reconocido como presidente interino. Por otro lado está la de Luis Parra, que sí tiene acceso, al igual que la Asamblea Nacional Constituyente, que también es otro adefesio, que está allí y que funciona. Entonces, ¿cómo se ve ese panorama? ¿Cómo se explica desde el punto de vista jurídico y de alguna forma lógico para que la gente afuera entienda qué es lo que está ocurriendo? Bueno, mira, desde el punto de vista jurídico, primero, el Tribunal Supremo de Justicia, a mi juicio, no tiene potestad para decidir quiénes son los dirigentes, es decir, quién controla un partido. Vamos a poner el caso de Acción Democrática, ¿verdad? En el cual, de acuerdo con lo que he leído, de los 20 y tantos comités regionales de Acción Democrática, solamente 2 apoyan esta maniobra. Solamente 2 apoyan. Entonces, el tribunal se toma la facultad, no sé de dónde sale, ¿verdad?, desde el punto de vista jurídico, de designar una junta directiva de Acción Democrática, como ustedes lo han hecho a COPEI. Y en COPEI lo han cambiado 3 veces según vaya siendo la gente que está más o menos complaciente con el gobierno. La última fue porque Eduardo Fernández no fue a la famosa reunión de la mesita. Entonces el Aizami se molestó, tuvo una discusión con el hijo de Eduardo Fernández. Pedro Pablo lo sacaron y nombraron a otro, que no me acuerdo, Salazar, Miguel Salazar, tipo que además se lo nombraron a él. Bueno, eso ha pasado con todos los partidos políticos, casi todos en Venezuela. El único que falta es un nuevo tiempo para pasar a eso. De manera que eso es evidentemente una elección que vaya con esos partidos y a gente dentro de los partidos que se ha prestado. Yo, por ejemplo, en el caso de Acción Democrática, que es el señor no recuerdo el nombre, Bernabé Gutiérrez, ¿no? El representante de la oposición, uno de los representantes de la oposición en el CNE es Bernabé Gutiérrez, ¿no? El hermano de Bernabé Gutiérrez, representante en el CNE. Después hay un representante en el CNE que es
que es de Barinas, que era diputado es de Barinas, bueno, ha pasado por todos los partidos políticos, no me acuerdo el nombre. Este señor lo nombraron ahí porque es de la gente, una persona hoy en día viene desde la Juventud Comunista y ahora desde hace unos años está con Eduardo Fernández. Entonces lo nombraron ahí. De manera que ese CNE le han quitado al Poder Legislativo, quien le corresponde designar a otro poder, porque de acuerdo, nosotros somos un país especial. Todos los países tienen 3 poderes, nosotros tenemos 5, ¿no? Y uno de ellos es el poder electoral. Entonces, el poder judicial pasa por encima de todo el mundo y se toma las atribuciones del poder electoral, cosa que no puede ser, cosa que evidentemente no puede pasar. Y tienen que decidir, hacer una sentencia, hacer una cosa, pero no pueden asumir lo que son atribuciones propias de otros órganos del poder público. Y es lo que está pasando en este momento en Venezuela. Y que la gente, en cierto modo, lo acepta. ¿No? Lo acepta. Sí, quiero verle. Digo la gente, muchos sectores políticos. Yo estuve leyendo hoy un documento en el cual decían que, bueno, a pesar, esto es lo que dice el Tribunal Supremo y esto es la otra, pero bueno, ya ha pasado varias veces, bueno, precisamente con los nombramientos del CNE, de las juntas directivas del CNE, porque eso requiere una mayoría calificada y es la razón por la cual cuando en el 2015 se elige la Asamblea Nacional, esa asamblea que ganó las elecciones podía designar el CNE porque tenía los votos suficientes para hacerlo, tenía la mayoría calificada. Esa es una de las razones por las cuales anulan la elección de los diputados de Amazonas y de uno de los diputados indígenas. Esa es la verdadera razón de fondo de eso, la elección del CNE. Ahora, pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Porque aquí se plantea un panorama bastante complicado. Mira, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la comunidad internacional va a desconocer esas elecciones que se produzcan en esas condiciones, unas condiciones en las cuales todos los partidos que van a participar, y por eso están cobrando, no te creas, yo no estoy seguro que eso no es de gratis, ahí, a lo mejor Alex Saab está pagando, porque yo creo que Alex Saab hoy en día tiene más dinero que el tesoro público nuestro, ¿no? Entonces, eso va a pasar de esa manera. Y la opinión internacional, la comunidad internacional va a desconocer esas elecciones, porque no puede ser que haya unas elecciones con unos partidos a los cuales se los han arrebatado a sus militantes, se los han quitado, por lo menos el caso de Acción Democrática, el caso de Copey, el caso de Primero Justicia, etcétera, ¿no? Y falta el del Partido de Voluntad Popular, que no solamente que le van a quitar partido, sino que además los que están ahí van a salir calificados como terroristas, ¿no? Entonces, eso la comunidad internacional no se lo come, ¿verdad? No se lo van a comer, porque definitivamente es un atropello y la invasión a la facultad de los poderes públicos, de un poder público, ¿verdad?, que es el poder legislativo. Exactamente, pero tomando en cuenta que el régimen de Nicolás Maduro no tiene ningún tipo de basamento legal para hacer nada, puesto que está en contra de la ley, de la Constitución, inclusive de los mismos venezolanos, ¿quién va a parar eso, no? La preocupación está en que el único órgano que estaba reconocido a nivel internacional va a quedar sin basamento. Nadie sabe, o sea, hasta qué punto la misma asamblea de hoy, esta legítima, puede aumentarse ellos mismos el mandato y decir, bueno, vamos a ampliar el mandato porque no se pueden hacer elecciones. Ellos estaban discutiendo había una subcomisión que estaba en manos de Stanley González, que estaba discutiendo supuestamente y revisando unas candidaturas para los rectores electorales que nunca se concluyeron. Y ahora, pues, cómo hacer unas elecciones si dentro del sistema del poder electoral
la misma oposición no tiene acceso, ¿no? Bueno, no tiene acceso. Mira, lo que va a pasar a veces es que el derecho es más importante los hechos que el derecho. Ahí no hay posibilidad de que el derecho se imponga. En Venezuela no existe un Estado de Derecho. En Venezuela eso no existe. Eso es un parapeto del Tribunal Supremo de Justicia. Tenemos dos, a mi juicio, dos tribunales de justicia y ninguno de los dos es legítimo. Ni el que está afuera, el que se autocalifica del Tribunal Supremo de Justicia, ni los que se autocalifican allá que están ahí también. O sea, ninguno de los dos tribunales, a mi juicio, muy personal, ninguno de los dos es legítimo y tiene el poder para decidir sobre la justicia en Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un problema básicamente político en el cual los estados que hoy no reconocen al gobierno de Maduro no lo continuarán desconociéndolo, porque ahora es peor. Entonces, ahora un amigo me hacía un comentario que en la Alemania oriental existía el Partido Socialdemócrata, la Democracia Cristiana, todos los partidos existían, pero eran controlados por el gobierno. El gobierno tenía sus propios partidos demócratas cristianos, todos los partidos eran del gobierno con sus nombres y sus cosas. Entonces, eso es un poco lo que está pasando en Venezuela en este momento. El gobierno se apoderó de todos los partidos políticos, ¿eh? Y los cambia y los pone y quita. En Copey han cambiado como 3 veces a la Junta Directiva, y que lo cambia el Tribunal Supremo porque fue el hijo de Eduardo Fernández una vez, el otro fue el otro, depende de cómo esté la cosa, y han cambiado los partidos, han cambiado las direcciones de los partidos del Tribunal Supremo. Entonces, eso es un indicio para la comunidad internacional que sabe lo que está pasando en Venezuela para continuar desconociendo al gobierno de Maduro. Hay 60 países que lo desconocen. Y ahora, después de esto, de este parapeto que han hecho, apurado, un poquito, diría yo, como espoleado por el caso de SAP, ¿no? Y lo que está pasando con su detención, pero por eso han acelerado el paso. Y creo que han cometido un error político bien grave, porque no hay forma de que de esa forma pueden hacer 40 elecciones. Y hacer 40 elecciones y la comunidad internacional no los va a reconocer, porque es una invasión, le quitaron los partidos. Es como que si, no sé qué ejemplo poner para que la gente lo entienda, ¿no? Es decir, un gobierno que controla todos los partidos, entonces los pone, bueno, vamos a hacer una elección. Ahí sacaron una caricatura muy interesante. Ahí sacaron una caricatura muy interesante sacaron una caricatura muy interesante que dice: estos son los candidatos de nosotros. Entonces, Maduro, es la tarjeta de votación, ¿no? Porque es así, pues. No han podido, ¿cómo me explico? No hay forma de que la comunidad internacional reconozca eso. No hay manera. Pero esto se puede observar como el dibujo perfecto que el régimen andaba buscando, porque ahora tiene ya su tribunal, tiene sus 2 asambleas, tiene un fiscal, etcétera, un procurador, y ahora tiene una oposición que necesitaba para, no sé, tal vez explicarle a los aliados internacionales que sí hay elecciones, a pesar de que muy probablemente nadie vaya a creer, pero con una oposición de unos partidos, etcétera, que ahora lucen divididos, y los jefes de, por ejemplo, Primero Justicia, la mayoría están en el exilio. Entonces, los que se quedaron con ese partido, que aliados al régimen, no sabemos exactamente bajo qué vía. Entonces dirán, bueno, el régimen puede presentar, aquí tengo yo mi oposición, como la han tenido varios tiranos en diferentes épocas, incluyendo en Alemania, como te explicaba,
porque hay un modelo que no pretende moverse y esta gente no tiene la más mínima intención de salir del poder. Ahora, elecciones, sí, en Cuba hay tantas elecciones Sí. como páginas de un libro y ahí está una dictadura por más de 60 años. Entonces, en el caso de Venezuela, eh, es terrible pensar que pueda seguir los pasos de Cuba y hacer tantas elecciones como se han hecho estos últimos 20 años, pero que son elecciones decorativas que son usadas por el régimen para tapar cada vez que necesitan tapar algo, ¿no? Sí, bueno, pero los comunistas nacionales no creen eso. Pueden hacer lo que quieran, pero no van a tener el reconocimiento de un solo país más. Puede ser que pase cosas como lo que está pasando en España, donde esta gente de Podemos, etcétera, están en el poder y no pueden reconocer. Algunos reconocimientos han torpedeado a la justicia española en los casos judiciales que hay aquí con relación a Petróleos de Venezuela. No han permitido la extradición de Reiter y de todos los bandidos estos que están en España. Todos los que están aquí en España, ¿no? Eso, pero de resto, la comunidad internacional no va a reconocer un resultado electoral en unas elecciones en las cuales todos los partidos están designados, las juntas directivas de los partidos están designadas por el gobierno. El gobierno es quien los nombra. Eso es bien difícil lograr. La eliminación de los derechos políticos de los venezolanos y enmarcado en esta línea que ahora pues tienen los partidos que anteriormente eran manejados por sus militantes y hoy en día están bajo el poder entonces de ese gobierno todopoderoso, nos lleva a pensar que cada vez es menor la posibilidad de unir o agrupar unos sectores internos que lleven acciones para que la dictadura caiga o para que haya un movimiento social importante que pida que cese el régimen. Lo que Bueno, quiere decir que no se ve, o usted lo ve optimista, o sea, ¿cómo se puede explicarle esto a la gente que nos está viendo, que ve que el cerco se está cerrando y que hay muchos que están asfixiados ya? bueno, fíjate, yo creo que el cerco efectivamente se está cerrando. El gobierno, cuando tú dices, hablas, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, continuar presionando en la opinión pública internacional. En Venezuela yo no veo ninguna salida electoral, es decir, una salida electoral, eso no existe en Venezuela. Es más, el gobierno, el chavismo está cansado de decirlo. Aquí no van a llegar al poder de ninguna manera. Ahora, entonces, y pueden decir eso porque tienen la complicidad de las Fuerzas Armadas, del alto mando militar, ¿verdad? De unas Fuerzas Armadas en las cuales hay entre 1.800 y 2.000 generales. Esos 2.800 o 1.000 generales están en cargo, yo he visto, porque permanentemente estoy revisando todo, nóminas, etcétera, etcétera. Un general, director de un kindergarten, ¿cómo se llama eso? No el kindergarten, se llama, sí, un kindergarten, pues, ¿no? Director. Pero ese general que está de director de ese kindergarten es general. Cuando él sale para la calle con su uniforme, con sus 2 soles, 3 soles, un planeta ahí, no importa, es un general. Entonces, esos 1.800 hombres, antes en las Fuerzas Armadas venezolanas, hasta la llegada de Chávez al poder, en las Fuerzas Armadas venezolanas podríamos decir que con el rango de general entre las 4 fuerzas, oye, si habían 60, bueno, era mucho. 60, 70, como mucho, exagerando, porque había nada más que 2 rangos, eran general de brigada y general de división, porque general en jefe no había ninguno, nunca en el régimen democrático un general en jefe. Entonces, era bien limitado el espectro de generales. Hoy en día están casi en los 2.000. Entonces, esos hombres que recibieron
que vamos a poner en este momento, hay 2.000, antes eran 60, es decir, que hay 1.940, por lo menos, 1.940, que no se merecen y porque no reúnen los requisitos que se exigen para ese grado de la Fuerza Armada. Pero esos hombres se sienten contentos. Si no están pasando trabajo y no les importa. Es decir, porque están agradecidos con el régimen que los ascendió socialmente. Pasaron de teniente coronel a coronel y a coronel, a general de ellos. Ahora hay generales, hay como 5 grados de generales, ¿no? Hay para todo el mundo, para todos los gustos. Eso es una escalera, ¿no? Entonces, esa gente, esos militares son los que los mantienen a ellos en el poder hasta ahora. Son los que los mantienen porque hay un agradecimiento a esa gente. Es decir, están agradecidos de que ascendieron en la escala social, porque no es lo mismo que tú vivas es decir, que seas militar y estás ahí, que eres tú, bueno, y te retiraste. ¿Y cómo te retiraste? Teniente coronel, ay, eso hay un montón, pero generales no. Entonces, para los militares decir generales, bueno, y con razón, pues es su carrera, es su profesión, ¿verdad? Son los que llegan ahí sabiendo a conciencia de que no reúnen los requisitos, pero se los dieron, son leales al régimen. ¿Verdad? Son leales al régimen. Entonces, y ellos van a dar cobertura y van a cuidar ese proceso electoral, y veremos cómo el día de las elecciones en diciembre muy probablemente salga Vladimir Padrino y el alto mando diciendo que todo se realizó de acuerdo a las normas, etcétera. Y a lo mejor tendrán 2 o 3 observadores internacionales que están en la misma línea del régimen y dirán lo mismo, como ha ocurrido en varias oportunidades. Sí, bueno, va a volver a ocurrir, porque yo no sé, primero que los partidos que están secuestrados, ¿verdad? Comenzando por Acción Democrática, Primero Justicia, COPEI, el PPT, Patria para Todo, todos esos partidos están secuestrados. Todos esos partidos están secuestrados por el gobierno. Y los maneja el gobierno, son frentes de papel ahí, pero que sirven para postular gente, sirven para dar la impresión de que estamos en un régimen democrático, en un estado democrático, lo cual los venezolanos saben que no es así, ¿verdad? Aunque hay mucha gente que quiere taparse los ojos, no quieren ver la realidad, no quieren ver la realidad. La realidad venezolana es, yo por lo menos, no me gusta decir esto porque no es para desanimar a la gente, pero yo no soy en absoluto optimista sobre el futuro del país. El futuro del país está en manos de unas bandas de delincuentes. Una banda de delincuentes. Que el narcotraficante, el narcotráfico, el saqueo al país. No hayan cómo saquear al país. Han saqueado, bueno, la producción petrolera de Venezuela ahora llegó a 570.000 barriles por día. Las cifras de los PEP de antier, el día 17. Y por primera vez, será de que el Aizami y Chávez, que son los que están manejando la industria petrolera, el petrolero el Aizami y el petrolero Chávez, ¿no?, aceptaron que la producción es 573.000 barriles. Nada más, diario. Cuando el felizmente fallecido tomó el gobierno, Venezuela producía 3.600.000 barriles diarios. O sea que hemos perdido 3.030.000 barriles diarios de producción. Realmente, y las Fuerzas Armadas, ¿qué? Bueno, nada. Las Fuerzas Armadas forman parte de esa alianza que ellos le hacen propaganda, se vanaglorian de tenerla. Es una alianza cívico-militar. Basta con escuchar a Diosdado Cabello y a todos ellos informar
que esa alianza ahora con las milicias como quinto componente de la Fuerza Armada, pues son tan poderosas que les van a permitir mantenerse en el poder hasta siempre, porque ellos no tienen fecha de salida. Una de las cosas que estaba pensando mientras explicabas es que también los partidos políticos democráticos venezolanos cayeron como en un letargo, producto de la crisis venezolana, pero también de la ambición de muchos líderes políticos que se negaron a hacer elecciones primarias internas para poder seleccionar nuevas autoridades. Y así tenemos como en Acción Democrática el secretario del partido duraba años, y así los otros partidos. Nadie tenía oportunidad de subir para ocupar un cargo en esas organizaciones políticas, porque les serruchaban cualquier deseo, porque pues entre otras cosas no hay elecciones internas. Entonces vemos por un lado que el régimen destruye y secuestra a los partidos, y paralelamente se observa que en los mismos partidos la estructura democrática para renovar sus propias autoridades no se hace, es decir, que eran también eternos esas juntas directivas. Sí, mira, yo creo que a raíz de la llegada de Chávez al poder, eso dice, los partidos, los voceros de los partidos más importantes del país, era un silencio absoluto. Había una muchacha en Radio Caracas Televisión, que por cierto que tuvo un problema de salud, de cáncer, lo operaron hace tiempo, pero parece que está bien. No recuerdo ahorita cómo se llama ella. Que tenía Ana Bacarela. ¿Ah? Ana Bacarela. Sí, ella. Él tenía el programa en la mañana en Radio Caracas, programa de opinión en la mañana. Entonces me invitaron una vez. A los 4 días me volvieron a invitar. Y yo dije, bueno, ¿será que es Marcel? Marcel Garnier estudió conmigo en el mismo salón de clases, ¿no? Yo dije, ¿será que Marcel quiere promoverme para algo? ¿No? Fue todos los días. Entonces, de repente, habíamos 3 invitados casi que permanentes, que éramos Liliana Hernández, Alberto Franceschi y yo. Éramos la única gente que íbamos al programa. Bueno, cuando te digo que éramos la única gente, porque llegó un momento en que esta muchacha se apenó, por lo menos conmigo, y me llamó y me dijo, mire, doctor, yo le voy a pedir excusas porque estamos abusando de usted todos los días de levantarse a las 4 de la mañana para llegar aquí a las 5:30 de la mañana al canal. Pero nadie quiere venir a este programa. Nadie de los dirigentes de los partidos políticos quieren venir al programa. Ese programa lo mantuvimos durante un tiempo, es decir, lo mantuvimos, ¿no? Y quienes íbamos era Liliana Hernández, Alberto Franceschi y yo. Y después eso siguió en el tiempo. Yo nunca volví a oír a dirigentes políticos importantes declarar. Todo el mundo se silenció, fue como un silencio. Yo siempre sostengo en conversaciones con los amigos que la gran victoria del chavismo y de Chávez, ¿verdad?, ha sido la victoria psicológica. La victoria psicológica sobre los venezolanos. La victoria psicológica sobre los venezolanos, que hasta muchos, sobre todo, bueno, no decir los venezolanos a los cuantos millones de venezolanos, sino la victoria psicológica sobre quienes tenían la responsabilidad política de la dirección política en el país. Se desapareció, y tú lo tienes que haber vivido como yo. Estás en Venezuela, esa gente, todos desaparecieron del escenario político del país, empezaron a surgir nueva gente, de ahí viene el surgimiento de Primera Justicia, de ahí vienen sus salidas, porque dejaron un vacío en el país. Por eso hablamos de una especie de destrucción de esas instituciones políticas que hicieron historia en el siglo pasado, pero que se quedaron en letargo, no se renovaron, no fueron capaces de mantener a una militancia activa, contenta, inspirada en un modelo democrático, y de ahí hubo ese desmembramiento que se olía en las últimas 2 décadas del siglo XX. Se veía y se percibía
en los ambientes de cómo los partidos políticos empezaron a darle la espalda a la sociedad, se divorciaron. Recuerdo los libros que se han escrito sobre ese divorcio de el interés social, de hacerse y deshacerse como unos elementos propios que tienen vida propia y que no estaban conectados con la gente, que le pedía, hay que recordar que la figura justamente de un partido político es el vínculo entre la sociedad y el quehacer público, pero muchos que formaban parte del Congreso, cuando existía el Congreso en esa época con 2 cámaras, se iban divorciando y dejaban de escuchar a la gente, y ese vacío fue el que aprovecharon este grupo que está hoy en el poder para canalizarlo, ¿no? Y siempre cuando hay debilidades de este tipo, siempre son aprovechadas por los más astutos, que en este caso son los chavistas. Ahora, sí, pues ya ellos tienen en el poder y no sabemos cómo sacarlo, ¿no? En lo que tú has dicho. Efectivamente, es prácticamente la dirección política del país. Cuando digo la dirección política del país, voy desde el partido más chiquito hasta el más grande. Esa gente desapareció, prácticamente desapareció del mapa durante un tiempo muy largo. Y en relación a lo que te contaba de esta muchacha en Radio Caracas Televisión, ella, cada vez que llegamos nos pedía excusa, que qué vergüenza, pero es que nadie quiere venir para la televisión. Eso fue un factor importante, es decir, el abandono de la dirección política civil de los ciudadanos, el abandono de su tarea ciudadana de orientar a los ciudadanos, la abandonaron. Y a eso tú le tienes que añadir, porque si no la ecuación no queda completa, ese tradicional amor o empatía de los venezolanos con los militares. Porque la gente que sigue a Chávez no nacieron nuevos, esos no son nuevos, esos no vienen ni de Marte, ni de Júpiter, ni de ningún otro lado, ni vienen de Alemania, ni de China, ni de ninguna parte. Venezolanos. Y el venezolano siempre ha sentido, eso tiene sus orígenes históricos, ¿verdad? Un amor apasionado por los militares. Y la gente se sentía feliz cuando Chávez ganó las elecciones. Que yo conozco cantidad de gente que prácticamente brincaron la talanquera. Gente de partidos políticos y dirigentes importantes en partidos políticos democráticos que se pasaron. Porque la gente que siguió a Chávez y que lo llevaron al poder y que durante años, hasta que se les empezó a poner las papas duras en los últimos años a la gente para comer, etcétera, etcétera, empezaron a protestar. Pero mucha de la gente que está al lado de Chávez, yo te hago una pregunta: ¿de dónde viene cómo se llama la pelúa esta? Iribarera. ¿De dónde viene? De Copey. ¿De dónde viene el Calixto Ortega? ¿De dónde viene? De Copey. Yo conozco los que vienen de Copey. Ahora, los que vienen de Acción Democrática deben ser otra cantidad, y los que vienen de todos los partidos deben ser muchísimos, porque es que el venezolano también se identifica porque dentro todas las sociedades tienen virtudes. El venezolano tiene muchas virtudes, yo me siento muy orgulloso de ser venezolano, pero sin embargo también como sociedad tenemos defectos. Y uno de los defectos que tenemos los venezolanos, o que tiene la sociedad venezolana, ahí como que me retiro un poquito, es una admiración por los militares, es un desprecio a la ley. El que hizo la ley hizo la trampa. Hay dichos que te resumen cuál es la mentalidad de nuestra gente, de nuestro pueblo, de nosotros los venezolanos. A mí me ha pasado cuando yo en el gobierno, ya estamos en un restaurante y llegó un general que falleció hace poco, general de la Guardia Nacional, amigo, estábamos en el restaurante, se sentó en la mesa y Entonces el general, yo estaba con el doctor Humberto Cate, que era el director de la DICIP, estábamos almorzando, comisario Luis Martínez Guerra, Humberto Cate y yo, y llegó el general, que no sé si no lo voy a nombrar, está muerto, ¿no? Y ahí es la familia amiga mía. Se sentó en la mesa
Y la Benedencia le dijo, no, mira, Roberto, ¿por qué no me consigues, chico, un carnet de general? Porque yo tengo quiero un carnet para un amigo mío, pero tiene que ser de comisario general, una cosa importante. Y entonces el comisario Martínez Guerra, que estaba ahí, le dijo, sí, oye, qué bueno, yo me voy a ocupar de eso, general, pero yo le voy a pedir que tengo un primo que está antojado en ser general de división. Usted me le puede conseguir un uniforme, un carnet. No, bueno, esto refleja. Y a mí me pasó gente que me llamaron amigos, me llamaba mucha gente, oye, necesito un permiso de porte de armas. Y yo, bueno, ve al correo, vale 15 bolívares que costaba en esa época, tienes una planilla, la llenas y la llevas al ministerio. ¿No? Ah, no, pero eso no tiene gracia. Eso no tiene gracia, yo quiero que es que tú me lo consigas. Entonces, el venezolano también tenemos esa cosa de evadir la ley. Es decir, no evadirla por mala intención, sino por comodidad. Oye, esa es mi interpretación. Y después, el amor a los militares es una cosa que uno lo ve casi todas las cosas, ¿no? Uno lo ve. En Venezuela, yo no creo que no hay ciudadano venezolano que no haya estado en una fiesta y haya llegado un militar. Párate, mi general, mi teniente, mi capitán, mi coronel, depende del nivel del sitio. ¿Quién es? Siéntate aquí, coño, dame la silla para darle la silla al general. Aquí, siéntate el general, siéntese aquí, mi general, en la mesa principal. ¿Cuántas veces viviste tú nunca has vivido una situación de esa? Pues sí. Nos estamos acercando, señor Joaquín, al final de esta emisión, pero no me quiero ir sin evaluar el tema que usted está planteando de los militares, que son adorados, muchas figuras mesiánicas, pero creo que a raíz de la aguda crisis que vive Venezuela desde el punto de vista humanitario y del caos que se vive en materia de libertades, ¿no cree que podría haber un cambio también de mentalidad, de que la gente ya puede haber entendido que los militares están corrompidos y forman parte de un clan al que ellos no tienen entrada? Y también esas figuras mesiánicas, ¿no? Cada vez que sale un líder político de oposición, se le sube como una figura mesiánica y posteriormente baja. Ha pasado mucho, pasó Capriles, sí. Pasó Manuel Rosales, e inclusive con el mismo Guaidó, cuya sí. popularidad ha bajado, pero es el mismo comportamiento social. Es decir, se llega, se enarbola, crece la popularidad, lo ven como un dios, como un mesías y luego baja. Lo mismo ocurrió con Chávez, con Maduro tal vez no tanto, porque más bien fue impuesto, pero hoy en día, con el peso que tienen en la crisis los militares y estos políticos que no vinieron de Marte, sino que vinieron de Acción Democrática, de COPEI y de otras organizaciones, pero que esas organizaciones tal vez les cerraron los caminos para renovarse y se fueron llenando de odio y llenando de rencor, y entonces llegaron y se juntaron y vemos estos comportamientos tan perversos que muchas veces no tienen una explicación sino en la parte psicológica. Pero sí. ¿Habrá cambiado de verdad la sociedad con esta crisis? ¿Los golpes enseñaron a ver la cosa diferente o simple y llanamente estamos igual que antes? Bueno, fíjate, yo creo que hasta ahora yo no he visto... Mire, esos son lo que en sociología llaman los mores, que son tan profundos, tan anclados en la mentalidad, en lo que en el espíritu de la sociedad, en la cultura de la sociedad, que son difíciles que cambien de un día para otro, y de un año para otro, o de una década para otra. Yo creo que los venezolanos deben pensar hoy cuán equivocados estuvieron en ponerse en los brazos de Hugo Chávez y en las manos de Hugo Chávez, ¿no? Y tampoco creo que todos los militares sean parte de este desastre y de esta ola gigantesca, este tsunami de corrupción que acabó con el país. Estos tipos se robaron el país. No es que se robaron el país completo. Hasta le robaron al país el espíritu, le robaron todo al país.
Y yo creo que la gente en un momento dado se dará cuenta, y estoy seguro de que en las Fuerzas Armadas, en los rangos más bajos de las Fuerzas Armadas, tiene que haber gente con conciencia y que de paso son los que están pasando trabajo, son los que no les alcanza lo que ganan para comer, etcétera, ¿verdad? Yo creo que en algún momento se debe producir eso. Ahora, eso no tiene una fecha. Como le dijo el otro día en una entrevista que vi de uno de estos militares que está aquí en Miami, de la Marina, que dijo, Guaidó tiene que dar una fecha de qué día es que va a tumbar al gobierno, van a salir del gobierno. Ay, ni que fuera brujo, ¿no? Sin nada. Y él entonces, ve este en Miami, este señor debería irse allá a Venezuela a conseguir el apoyo, a derrotar al gobierno, ¿no? De manera que yo sí creo que en las Fuerzas Armadas tiene que haber, porque son varios miles de hombres, tiene que haber gente con conciencia, tiene que haber gente con moral, ¿verdad? para lograr un cambio en el país. Ahí decía el otro día, por ejemplo, la gente en el proyecto este que presentaron los americanos, no sé qué fue, para un gobierno de transición, una junta y tal, ¿verdad? Y las Fuerzas Armadas. Una de las respuestas que dio no sé si fue Bolton en ese momento, alguien, de uno que las Fuerzas Armadas no se iba a tocar, que estaban a quedar todo igualitas. Yo me pregunto, ¿cómo es que estas Fuerzas Armadas que están trabajando con el ELN, con la FARC, con los grupos narcotraficantes, etcétera, va a venir un cambio de gobierno, ¿no? Y van a seguir en el poder? No sé, eso es una cosa absurda, ¿verdad? Al menos que el nuevo gobierno venga dispuesto a regalarle un pedacito del Estado Apure a la FARC, un pedacito para el ELN, etcétera, etcétera. Eso no es posible. Eso no es posible. Yo sí creo que dentro de las Fuerzas Armadas, sencillamente por cálculos matemáticos, o decir, por matemáticas, es imposible que no haya un grupo suficientemente serio de oficiales y de tropas y oficiales que provoquen un cambio en el país. Ellos tienen en sus manos en este momento la posibilidad de sacar al país del marasmo en que se encuentra el país. El país se va a acabar, es que no se dan cuenta de eso, el país se va a acabar, mi amiga. El país está en ruinas, está el país. En ruinas está el país y no se siente la posibilidad de que se haga. Y también yo creo que el país necesita un liderazgo más sólido que el que tenemos hasta este momento. Yo creo que por Guaidó yo le tengo mucha admiración y le tengo hasta cariño. Es un joven que ha puesto su vida se ha jugado la vida. No lo han fregado por la amenaza de los americanos. Es la vida. Para mí él tiene ese gran mérito. Sin embargo, yo creo que la dirección del país en este momento tiene que estar en manos de gente experimentada. ¿No? Yo veo que uno ve por ejemplo, lo que está pasando a nivel internacional, etcétera. Uno no entiende cuál es la posición del país y de mucha gente. Entonces, ven, y no quiero hablar, porque no me gusta hablar mal de la gente mía, de la oposición, ¿verdad? No me gusta hablar mal, ni siquiera hacer críticas que sean muy fuertes, tampoco me gusta hacerlo, porque para mí eso es darle armas al enemigo. Sin embargo, hay cosas que uno no puede callarse, ¿no? No puede Exactamente. Bueno, en la próxima emisión seguramente vamos a seguir conversando con Joaquín Chafardet. Ustedes lo escucharon, abogado, experto en corrupción. Hoy hablamos de los procesos políticos que están en la agenda de Venezuela y que, como él dice, son difíciles de superar y que no se ven con una óptica optimista. Nos despedimos en Prensa Sin Mordaza. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Prensa Sin Mordaza es un grupo de periodistas unidos venezolanos que estamos en diversos países para llevarle información relevante de lo que acontece día a día. Muchísimas gracias y nos vemos en nuestra próxima emisión.